Bueno, gracias por venir. A ver si empezamos. La conferencia de hoy la damos Yannick y yo. Yo soy técnico en electrónica, no soy médico ni nada por el estilo. Soy más bien de la rama espiritual. Mis cursos son siempre sobre cuestiones espirituales, cábala y cosas que nada que ver con este tipo de cosas. Sí, soy técnico y he trabajado toda la vida de técnico, reparo, programo y hago todo tipo de cosas tecnológicas, porque las ondas y yo nos entendemos muy bien, sea de rango espiritual, o sea de rango eléctrico, electrónico o de lo que sea. De pequeño yo trabajaba montando dispositivos de electroterapia, sobre todo de acupuntura electrónica. Lo hacíamos para unos amigos que tenían una empresa. Antes de los 16 años me recibí de técnico en radiónica, me fui a Estados Unidos a estudiar a las escuelas Wright. Ahí aprendí todo lo que era radiónica y mi rama se fue siempre hacia ahí, porque siempre intenté estar alejado de tocar a la persona, ver cómo podía ser para que la persona entendiera de algún modo cómo autosanarse sin ingerir en él, ¿no? sin interferir en su proceso. Así que yo siempre me basé en fabricar productos. Mi página web encontraréis sobre todo productos de radiónica, pero después de ver un montón de circunstancias, de cosas que eran tratables y no tratables, tanto con biodecodificación o con otro tipo de cosas, tuve que inclinarme un poco en la balanza y meterme de nuevo en la parte bioeléctrica del cuerpo. Técnicamente, aunque la medicina diga otra cosa, el cuerpo es absolutamente eléctrico. Todo lo que ocurre es eléctrico, no es bioquímico. El bioquímico es un proceso resultante de lo eléctrico. Ya desde 1996 hay muchos estudios en universidades e instituciones que lo están comprobando. Siguen bastante pisoteados los temas, pero hay una cantidad de investigaciones espectaculares de las cuales yo no voy a hablar porque no soy médico ni tengo cualidades para exponerlas correctamente y defenderlas. Me encantaría, porque me encantaría a los que sois médicos que accedierais a esa información. Está en internet. Hay cientos de estudios de eliminar tumores con pequeños pulsos eléctricos, cientos. En Cuba se está trabajando hace 15 años en eso y está muy bien trabajado, igual que en Rusia o en Canadá. Y ver que había cosas que podía ayudar desde un punto y de otro, yo siempre he intentado dar todas las herramientas, y si yo no las tenía, saber a quién enviar a la persona. Trabajé como terapeuta muchos años, lo dejé porque no tengo don de gente, vamos a decirlo realmente, no lo tengo. Lo dejé y pasé a fabricar los dispositivos para que las personas que tienen dos de gentes, como es el Yannick Vergés, se comunicaran con el paciente y a través de los dispositivos que yo fabrico tuvieran un plus para trabajar o para actuar sobre ellos. La causa por la que desarrollé este equipo, que lo conocí de muy chico, yo había estudiado en las escuelas el tema de Lakhovsky, Priore y otro montón de sistemas que trabajaban en esta modalidad. Lo que me gustó de Rife es que tenía muy bien definida cada situación. Él tenía como una frecuencia, un punto exacto para cada cosa. Y esto, yo que soy tremendamente técnico, porque los demás es como que daban con todo y bueno, alguna cosa le pegaría y entonces la gente se curaba. Este tipo de pensamiento a mí no cuadra, por lo menos en mi mente técnica. Y lo retomé por una tontería bastante grande, y es que mi hijo se enfermó de amebas. Fuimos al hospital 2 veces, le dimos antibióticos, hicimos un montón de cosas y empeoraba y empeoraba. Entonces mi mujer, Eva, mi esposa, me dice: ¿por qué no haces alguna máquina? Y le digo: hombre, con radiónica esto no, la radiónica es lenta, trabaja lento. Me dice: no trabajabas vos con la acupuntura electrónica y todo eso, y lo otro. Y con Juan hasta tenemos los planos originales de las máquinas de Lakhovsky. Y me encontré de nuevo en el registro mental con Rife. Y entonces empecé a buscar en los foros y encontré un foro alemán en donde explicaban varias cosas, y en la segunda página que miro estaba en la frecuencia de lo que tenía mi hijo. Y me dice: va, pues montar algo y probemos. Y dice: no sabemos qué hacer. Estaba haciendo caca con sangre y moco verde, tenía todos los ojos violetas, estaba pálido el crío, no daba más, estaba deshidratado, estaba muy mal. Y le digo: bueno, o sea, vale, no tengo otra. Agarré un procesador que tenía, un par de claves de frecuencia, porque tengo todo tipo de juguetes en casa, porque soy técnico, y lo probamos. Se lo encajaba esa mañana, se la pusimos a la tarde y al día siguiente no tenía más sangrado, ni mocos. Le salía un poco nomás, seguía en cama y al segundo día ya estaba totalmente bien.
Entonces es como que me quedé un poco así como, cojones, esto funciona. Dentro de mi cabeza me era un poco así, ¿no? Funcionaba de verdad, ¿no? Seguí investigando, empecé a montar una máquina un poco más grande para jugar un poco, y teníamos el nene de al lado, de 1 año y medio más que Víctor, que tenía tos felina, y lo habían vacunado, le habían hecho de todo y no se le iba. Todo esto alejado de lo que es biodecodificación, partes espirituales, partes psicológicas. No es que nosotros no comprendamos, que ambos comprendamos y trabajemos siempre en eso, ¿no? Vamos a centrarnos en partes técnicas. Le dijimos a la madre si quería que le pusiéramos la máquina. Primero se la puse ella para que viera que no era nada, que eran unos pulsos que no hacían nada, que estaba alimentado por una batería de 9 voltios, que no había ningún peligro de nada. Como nos quiere mucho Sandra, y sabía que soy confiable, aunque soy argentino, soy confiable. Me dijo, bueno, va, es que no puede dormir a la noche, es terrible, ya no sabemos qué hacer con él, esto y lo otro, tomaba jarabes de todo y no sé qué. Primera sesión, más o menos, segunda sesión, bien, tercera sesión, cuarta sesión, se fue. Y Eva me dice, no, ¿cómo puede ser? La verdad, no sé. O sea, lo siento, pero no sé. O sea, sí que lo he estudiado, te podría decir por qué, pero realmente me cuesta creer que funcione y que siga así. Empezamos a investigar y nos encontramos con un montón de gente que estaba en esto, trabajando en esto, y que había mucho desarrollo tecnológico sobre el tema, y muchos aparatos también que se llaman Rife, que no tienen nada que ver con Rife, muchos aparatos que se llaman Clark, que no tienen nada que ver con Clark, que no hacen nada que ver con lo que ellos decían, que no respetan su punto de vista ni filosófico ni de actriz. Iba a comprar una máquina, y como tengo un amigo que es en telecomunicaciones y todo eso, le dije, Juan, ¿me ayudarías a montar esto? Como él siempre me dice, está siempre con locuras extrañas, pero como le entretiene, me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, nos pusimos a investigar componentes, toda cuestión de cosas que podíamos utilizar para realizarla. Y cuando estábamos en eso, me pregunta, ¿le dijiste a Yannick que estabas en esto? Porque, claro, nosotros trabajamos con Quantum, bueno, con todo tipo de cacharros electrónicos que hacen todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, a ver si la semana que viene compro el Overo nuevo, que ya encontré en Rusia quien lo fabrica. Entonces, nosotros trabajamos en todo esto durante muchísimos años. Tenemos en casa Quantum, tenemos todo tipo de chiches, esto y lo otro. Y los resultados, discutibles. Cuando le dije a ella que iba a hacer una máquina RAI, me dice, ¿qué me decís? Quiero una ya. Digo, ¿qué va? Si no tengo ni un prototipo. Me dice, cuando tengas el primer prototipo, me lo das y yo lo pruebo con clientes de confianza, con pacientes míos que son confiables, que les puedo decir esto, oye, lo ensayamos y si, como somos de confianza, si es una caca, si sale bien, lo que sea. O sea, tenemos suficiente confianza para decirnos a nosotros mismos, esto es una mierda, o sea, no vayas por ahí, no hay resultados reales. Este resultado puede ser porque le cambié la alimentación, por esto, por lo otro. Mira, puede ser mil cosas, pero no fue la máquina. O sí fue la máquina. Y entonces empezamos. Bueno, ella se llevó una caja con cosas ahí, con la que pensó hacer sus pruebas. Y así empezó la cosa. Y quiero que se comprenda que lo que voy a explicar hoy está muy basado en esto, y muy basado en el respeto de buscar la mejora de la salud de las personas. No solo física, espiritual, moral, intelectual, en todos los aspectos. Hoy solo me voy a referir a cuestiones técnicas porque vamos a hablar de cuestiones técnicas. Pero es, como la mayoría de las cosas que yo hago, algo que está enfocado a la mejora del individuo. Para mí es igual si es físico, emocional, mental, para mí no existe ninguna diferencia. Si algo que está desequilibrado, debe ser ayudado a equilibrarse en su comprensión, y si con su comprensión no es suficiente, con un aporte de energía extra que le dé esa luz que él necesita para tomar su equilibrio. Desde ese punto de vista es como hoy vamos a exponer esto. Así que bueno, después de toda la palabrería, le voy a poner un pequeño vídeo muy chiquitito. Yo tengo una memoria fatal, este lado del cerebro a mí no me funciona. Le voy a poner un pequeño vídeo para que veáis quién era Roger Wright, que es un poco romanticón, donde explico un poco quién era a nivel humano y qué fue lo que investigó, que va a ser más sencillo que lo veáis. Yo no sé si todos veréis de ahí, está a esa altura de ver los subtítulos que aparecerán justo aquí en amarillo. Estos son grandes, me ocupé de que sean bien grandes. Es lo más chiquito que pude montar, es un vídeo de 10 minutos que subtitulamos nosotros, porque no hay nada, en español no hay nada, absolutamente nada. Y
quiero que conozcáis por lo menos en principio quién era. Y luego le voy a explicar cómo tomé yo esto y le dimos un enfoque terapéutico a su descubrimiento, a su información, que en realidad comparte con muchísima otra gente, tanto de la época como presente, y cómo llegamos a lo que llegamos. Roger Reif es este personaje. Ahora lo van a explicar, no voy a decir nada. Murió en 1971, desgraciadamente hace mucho tiempo, porque me hubiese encantado charlar con él. Me hubiese encantado interactuar con él y entender con él, lo mismo que con Nikola Tesla. Me hubiese sentado con los dos ahí yo a empaparme de todo su conocimiento. Pero bueno, aunque se diga que no, hay muchísimos vídeos de él trabajando, escritos de él que no lograron quemar, que guardó John Crane, información escrita. Yo tengo unas 1600 hojas escritas por él, de su puño y letra y de máquina de escribir, donde está todo el modo en que hizo sus investigaciones y cuál era su proceso de pensamiento para lograr esto. Luego lo dejó por circunstancias que no me interesa comentar ni me cuento, pero lo que él hizo es realmente maravilloso. Ok. Who was Dr. Royal Raymond Rife? And why are so many people still interested in the technology he spent many years of his life developing? In this documentary, you will learn about a brilliant and gifted man who developed the world's most powerful optical microscopes, which overcame the limitations of standard research microscopes, and who discovered a way to destroy deadly microorganisms using coordinative resonance. Though he died in 1971, interest in his discoveries did not. Royal Raymond Rife was a handsome and gifted young man. He had an inquisitive mind and explored many interests. He was born May 16, 1888, in the state of Nebraska to Royal Raymond Rife Sr. of Ohio and Ida Mae Cheney of Creston, Iowa. Dr. Rife was their second child, an older sibling having died in infancy. Ida Mae became ill and died 8 months after his birth in 1889. After her death, because Rife Sr. was working 14 to 16 hours a day as a mechanical engineer, he took his son to his sister, Nina Culver Rife Dryden. She said about this difficult situation, "I raised him and brought him up as though he was my own." He lived with her from the time he was 8 months of age until the year 1905. At this time, he had an interest in becoming a medical doctor and pursued this dream. He went to Johns Hopkins University to begin his medical training, and after some study, he found that he had a greater interest in the field of bacteriology. In this field, he did a great deal of work, which included photographing many specimens for the University of Heidelberg. Because of the great contributions Rife made to Heidelberg University, he was given an honorary doctorate of parasitology in 1914. Because his studies of bacteria required intensive use of microscopes, Dr. Rife developed an interest in optics and began studying in that field as well. This interest led him to New York's Zeiss Works. Zeiss microscopes were world-renowned even at that time, and Dr. Rife studied from 1904 to 1908 with Hans Lückel, the senior optics engineer. In 1846, Carl Zeiss set up a workshop for precision mechanics and optics in Jena, Germany. 20 years later, he went into partnership with Ernst Abbe, whose theory of microscope image formation led to greatly improved microscopes. These innovations made Zeiss a world leader in optics and made it the logical place for Dr. Rife to study microscope and lens technology. With his scientific brilliance and knowledge of optics and bacteriology, Dr. Rife was poised to begin an incredible journey of discovery. This journey began with his move to California, where he settled in Point Loma.
Dr. Rife met Mamie Quinn. He fell deeply in love with her. Rife liked poetry and would write her little poems to express how he felt about her. There was a great deal of prejudice in those days, but this didn't make any difference in the way they felt about each other. She was a great support to him in all his endeavors. They married in 1912. For some unknown reason, they were never able to have any children. Their marriage lasted for 45 years until her death in 1957. From 1915 to 1920, Rife worked in his private lab identifying and classifying disease-causing microorganisms. By the end of 1920, he was frustrated with the standard research microscopes because of the limitations in magnification. At this time, he was working on cancer, and the limitations of magnification were stopping him from finding the viral cause of the disease. Standard research microscopes at the time, like those manufactured today, could only magnify a microorganism up to 2,500 times diameter. Dr. Rife felt that with this limitation he would never be able to find the true cause of many diseases. At about this time, Rife began his work using frequency instruments. He told a reporter in a May 6, 1938 Evening Tribune article that he also experimented with electrical stimuli on various microorganisms, and he noticed the individualistic differences in the chemical constituents of the diseased organisms, saw the indications of electrical characteristics, and observed the electrical polarities in the organisms. Random speculation on the observations suddenly stirred in his mind a startling, astonishing thought. What would happen if I subjected these organisms to different electrical frequencies, he wondered. With this revolutionary thought, he began to gather all the necessary instruments, such as standard research microscopes, frequency generators to produce the high frequencies he would work with, test tubes, and bacteriological equipment, cages for guinea pigs and other animals he would be working with, cameras for photographing specimens, and machine shop machinery to build his own designs. Rife met Lee DeForest, the father of modern vacuum tubes, who was an important contributor to early radio technology. He helped to build many of Rife's early frequency generators. Way back in 1920, when, of course, radio was really in its infancy, I worked a number of years with Lee DeForest, which is a good man, and he's a daddy, you know. Rife found, through arduous experimentation, looking through the microscope as he applied various frequencies, that he was able to kill these microorganisms, proving his theory to be correct. In order to determine which frequencies would kill a particular organism, it was absolutely essential that he be able to see the organisms in a living state, so that he could observe the effect of various frequencies in real time. Rife later called a frequency which killed an organism its MOR, or mortal oscillatory rate. As an example, it's worked out, my theory was worked out on a basic principle of what we term coordinated resonance. Now we put a slide of a certain chemical or material under the petrographical micropolariscope, which is that second microscope down there. I didn't build that, I designed it. Now, we have what we call a coordinated resonance, you see. We have a chemical here, we have a frequency. All right. We will take and change those to two tuning forks that's pitched to the C absolute. We put the other one down there, we strike this one, the other one resonates. It's coordinated resonance, owing to the chemical constituents. And we create that electronically, the same as we determine what material is under that microscope by the color and the index of light as we rotate it between the analyzer and polarizer. As the color index fades from one color to the other, the angle of refraction of that crystal and so on, we can tell. It's coordinated resonance. The same as I say, you take two tuning forks that's pitched to the C or an A absolute, you strike one, the other one resonates. So we're showing an electronic frequency through the tissues of the body that simply devitalizes the bacteria with no harm
Rife also described how he found all the frequencies that would kill the various microorganisms. I stood in front of that thing for 30 years, finding these different frequencies that devitalize these different bacteria, and that thing was shooting on me right here. But it is absolutely harmless to normal tissue, and each individual bacteria requiring a different frequency to devitalize. How do you arrive at the frequency of the bacteria? How do we arrive? We put the specimen of the bacteria under the microscope, and we tune this device, sometimes months before we find a frequency that will devitalize or precipitate or break up this. In other words, you have to keep trying frequencies until you... Yes. Then we go through. Then many of these bacteria we must take and put back into the experimental animal and see if we can, after we have supposedly devitalized them, whether we can reproduce again the disease in the lymphatic system. Bueno. ¿Todos pudieron leerlo? Entenderlo imposible. Bueno, desgraciadamente la mayoría de las grabaciones tienen un sonido así de malo. Eran en cintas abiertas y está muy mal. Hay muchísimo más material y es así difícil de entender. Pero quería que entendieran más o menos qué es lo que hacía realmente él de su propia voz en sus propios vídeos y no en cosas que están escritas por ahí en los foros. Bueno, vamos a empezar un poco a explicar técnicamente qué es lo que hace y qué es lo que no hace el equipo o la tecnología Rife. Nosotros llamamos tecnología Rife porque nos basamos en su tecnología, sin embargo el equipo funciona de varias maneras. En frecuencias muy bajas funciona a nivel hormonal directamente con pulsos eléctricos al cerebro, en frecuencias medias funciona como sistema galvánico de sistemas musculares para sacar contracturas, dolores, este tipo de cosas, y en frecuencias altas nos ocupamos de bacterias y mohos y todo este tipo de infecciones o este tipo de cosas. Hay varios grupos de frecuencias que trabajan el cáncer porque entran en resonancia las partes acuosas de los tumores, de las células enfermas. Ahora lo vamos a ir. Vamos a ver cuáles son las cualidades que tiene el sistema. Primero, que no es tóxico ni invasivo. No es invasivo, no entra en el cuerpo, no produce ninguna cosa rara en el cuerpo más que la variación eléctrica del cuerpo. Puede aplicarse de forma ambulatoria, puede ser por supuesto en el hogar, incluso tenemos gente que está haciendo tratamiento de quimioterapia y se está haciendo la máquina simultáneamente porque se han visto muchísimas mejoras cuando se acompañan los tratamientos de quimioterapia. Hay incluso aparatos más pequeños, yo no los fabrico, pero que uno puede hacerlo mientras va en el bus leyendo un libro, ¿no? Mucha gente se lo pone en casa mientras mira su serie favorita o está trabajando en el ordenador, o sea, no precisa de ninguna atención especial, sencillamente colocarse y saber el programa correcto. Es muy económico, la máquina sirve para siempre, todo lo que está dentro de la máquina no tiene ningún tipo de desgaste, no hay nada que se desgaste. Si se desgastan las pinzas, pues se compran otra que salen 35 euros, tampoco es nada que pueda desamortizar a nadie, ¿no? O sea que la máquina, como mucho, necesitará alguna actualización, que si me llamáis lo vemos, si hay algo importante, algo nuevo que hayamos trabajado, alguna cosa importante que hayamos visto que se puede mejorar, se cambia una placa en 15 minutos adentro y tenéis la máquina nueva con vuestro manual nuevo. Puede usarse en casos iniciales como complemento de tratamientos médicos, incluso cirugía, quimioterapia o radioterapia. No tenéis ninguna contradicción en el uso. Tenemos gente que ha investigado, ya ni tienen médicos que trabajan con la máquina, han visto que no hay ninguna contraindicación. La única no es contraindicación, pero si tenéis una herida abierta en el cuerpo, la máquina inhibe que se cierre porque refuerza el tejido conectivo. O sea, la sola aplicación de pulsos eléctricos al cuerpo refuerza el tejido conectivo. Es el conjuntivo, el colectivo, ¿no? Sí. Entonces, primero lo habíamos leído en los foros de Rife y nos extrañó, pero encontramos una investigadora en Uruguay que ha hecho investigaciones sobre esto y lo ha demostrado a través del microscopio electrónico, como poniendo cargas eléctricas, todo lo que es el tejido conectivo del intestino y esto y lo otro se fortalece totalmente. O sea, gente que tiene problemas de celiaquía y todo esto, la máquina le refuerza toda la unión conjuntural. Hace lo mismo en los pulmones, hace lo mismo en todo tejido de la piel. Pero si tuvieseis una herida abierta, no es recomendable poner el equipo cerca porque inhibiría
el proceso de la célula, que justamente cuando crece en tejido baja su voltaje natural para poder abrirse, para poder moverse, digamos, para poder caminar. Sería la única contraindicación. Bueno, y que no tenga un marcapasos. Puede aplicarse tanto a personas como a animales. Lo tenemos comprobado y funciona muy bien. Llega a bacterias, parásitos, virus, a los que ningún antibiótico ni el sistema inmunológico puede llegar habitualmente, ya que puede llegar incluso, o sea, la radiación eléctrica llega dentro del hueso, se mueve por dentro de los músculos, se mueve por dentro de los tendones, no tiene un lugar donde no tenga permiso de entrar, ¿vale? Es una alta frecuencia, es muy alta frecuencia, y ese tipo de electricidad que mueve iones adentro del cuerpo atraviesa toda la sustancia física sin ningún problema. ¿En qué aplicaciones tenemos? En todo. Túnel carpiano, candidiasis, edemas, enfermedad de Parkinson, dolores asociados al HIV, fracturas óseas. Buenísimo, trabaja muy bien en recuperación ósea. Virus del papiloma humano, que lo tenemos súper testado. Esclerosis múltiple, fatiga crónica, lesiones, fascitis, articulaciones, no sé. Lo hemos probado en casi todo lo que hemos tenido como pacientes. En lo que no hemos tenido resultados, sencillamente hemos quitado ese programa. En lo que hemos tenido resultados medios, hemos investigado con Yannick en qué le estábamos cerrando para poder mejorarlo. Y en realidad el equipo no es que no salga a la venta, es que no hablamos de él a personas conocidas hasta que Yannick y las otras personas con las que estábamos trabajando después de un año y tanto, vimos que el equipo estaba por lo menos en un 80% de beneficio cuando se utilizaba. Recién ahí empezamos a comunicar que lo teníamos y solo lo hacemos de tú a tú, o sea, lo hemos hecho de terapeutas o médicos conocidos para que nos fueran pasando información para ver cómo iban los procesos. O sea, el equipo nunca salió a la venta pública ni nada por el estilo. Lo utilizamos todas personas conocidas y siempre yo les pido que por favor me vayan pasando datos de dónde estamos afinados, o sea, dónde necesitamos afinar, dónde estamos viendo resultados y dónde no. Luego también hemos sabido que hay resultados de cosas que se alejan porque, como enfermedades degenerativas o cosas difíciles de tratar, que no es lo mismo que un parásito que tenés por ahí que se puede eliminar en 6 sesiones, necesitan meses de trabajo, meses continuos, reglamentados, correctos. Y luego Yannick explicará, pero por supuesto siempre cambio de alimentación y de varias cuestiones más, ¿no? O sea, esto no es la panacea ni nada por el estilo. Esto es un aporte bastante sustancial de asistencia a cualquier persona frente a la salud. ¿Qué es la bioelectroterapia? El principio de funcionamiento de la bioelectroterapia de las biofrecuencias hace posible el tratamiento de infecciones y dolencias causadas por patógenos, con muy alto grado de eficacia realmente. Roger Reif identificó las frecuencias a las que vivían virus, parásitos, bacterias, hongos y luego constató que incrementando la intensidad de la frecuencia era posible debilitarlos. Eso que vieron que era un paramecio, explotaba, no es muy normal. Normalmente se debilita, no se abren de un costado. Solo revientan cuando se les pone unas lámparas de plasma de 100 vatios que resultan ser peligrosas y contraproducentes. Por eso yo no las utilizo en mi sistema. Por medio de la bioelectroterapia no se destruye ningún tejido, no se siente ningún dolor, no se siente ningún ruido, no se nota ninguna sensación y es necesario llevarlo por un tipo de tiempo hasta que el patógeno se haya erradicado completamente. Debe ser por medio de análisis clínicos. Yannick y las demás personas que trabajamos nosotros, por supuesto, hacen análisis clínicos para constatar que eso ha dejado de estar ahí o está debilitado, el cuerpo ha tomado su equilibrio biótico correcto. El patógeno queda debilitado y el cuerpo se recupera de forma natural del efecto tóxico. Ciertamente, cuando ustedes trabajan sobre una bacteria, un moho, un hongo, no es que la máquina lo borra, lo aniquila en todo el cuerpo, debilita una gran parte. Incluso el voltaje de la máquina está regulado en 10,6 voltios para que ni siquiera sea capaz de dar un shock tal porque son naturales en nosotros, o sea, conviven y están en un equilibrio adentro nuestro. Las enfermedades vienen cuando hay un desequilibrio, así que lo que intentamos es tratar de parar un poco el desequilibrio por donde se han pasado de la raya para que el cuerpo vuelva a tomar su homeostasis. No hacemos más que eso, o sea, nosotros ni aniquilamos toda la cándida del cuerpo, ni aniquilamos todo el moho, no hace eso la máquina. Sí lo debilita,
de tal manera, por una cuestión de carga eléctrica, que el propio cuerpo puede eliminarlo o atacarlo, como se le quiera decir. La bioelectricidad consiste en aplicar una serie de pulsos al organismo y subir lentamente la intensidad manteniéndolo sin alteración alguna. Esto implica que los electrones entran en el cuerpo, en la materia viva, desplazando los iones con su carga. Muy importante porque en esto se basa todo el funcionamiento biológico de la célula. Esta corriente provoca tanto efectos electrolíticos como electroforéticos sobre los organismos. Asimismo, es una corriente de más importante que genera de aporte energético al metabolismo. No sé si la biología lo hizo a propósito, pero es bastante interesante ver que todas las cuestiones patógenas tienen un voltaje muy inferior o contrario al de las células naturales, lo cual nos permite a nosotros, con solamente poner el voltaje de funcionamiento del cuerpo, aplastar eléctricamente a los mohos o a los parásitos. O sea, los electrifica, los satura, los pasa de sí, y de ahí que se mueren y se debilitan. Pero es que es bastante interesante ver que ellos, los patógenos, tienen un voltaje muy inferior a una célula viva del cuerpo. En el caso de los tumores, incluso se torna negativa la célula, y en el momento en que ella tiene que morirse, ya lo sabe, ¿no? Se aloca y empieza a autorreproducirse para protegerse a sí misma. En ese estado ella genera además un voltaje contrario al voltaje natural celular, por lo cual es mucho más rápido, mucho más eficaz un tratamiento eléctrico que el otro tipo, porque al polarizarlo, al forzar la polarización eléctrica sobre ella, ella misma revienta, se muere. Es algo que no se entiende muy bien, pero está muy bien detallado. Si alguien quiere algún link o algo así donde leerlo, mejor que yo, que no soy biólogo. Nuestra máquina lo que hace es generar un tipo de pulso donde tenemos dos señales. Un pulso de baja frecuencia, que son estos golpes que ven, y este cartuchito que ven en el medio, que se ve todo pintado, es alta frecuencia. La mezcla entre estos golpes y la alta frecuencia genera una cosa que se llama armónicos, igual que en la guitarra. Y es con esa frecuencia la que se intenta llegar al patógeno. Cada patógeno tiene su frecuencia de resonancia, pero vamos a ver cómo de dónde sale. Y lo que hacemos nosotros es trabajar con alguna frecuencia, con algún patrón armónico para llegar a ella y tratar de darle. Cuando en un analizador de espectro, cuando esto se transforma en esta especie de curva eléctrica que es como llega al cuerpo, y esto sería uno de los armónicos que se genera en diferente dirección. Lo dejamos ahí porque no hace falta irlo más allá, pero es más o menos para que se vea que de nuestra máquina, si ustedes ponéis un instrumento y llaman un osciloscopio, veis exactamente esto y no otra cosa. No hay ninguna magia ni nada por el estilo. La electroterapia funciona así. Lo he puesto en el cáncer porque hay una página también que está trabajando en algo parecido en Cuba, y se aplica a todo lo demás exactamente igual. Lo que se hace es buscar una frecuencia que tenga resonancia biológica, ¿vale? Que la estructura de la célula resuene mecánicamente a través de los pulsos eléctricos y la debilite. Al debilitarla, ella misma pierde su capacidad de reproducción y su capacidad de protección, y o muere o es eliminada por el sistema inmunológico. ¿Qué es la resonancia? Esto lo estaba explicando antes él, pero para que se entienda, cuando ponemos un sonido en una copa, revienta. A nivel del cuerpo no es exactamente lo mismo porque no está vacío, es un sistema acuoso, pero las cargas eléctricas hacen que las moléculas vibren y se sacudan entre ellas, que es lo que genera el sistema resonante. Entonces, a nivel biológico, lo que ocurre, normalmente lo que atacamos es la capa de protección del parásito. Estalla, se debilita de tal manera que él mismo se muere. Y bueno, en esto se ve bien, pero en otros se ve otro tipo de microorganismos dando vueltas por ahí, glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo moviéndose libremente. Se ve perfectamente que no son afectados en absoluto. O sea, ellos siguen naturalmente su movimiento como si nada. Es más, tenía un vídeo en que dos se acercan como a ver qué le está pasando al paramecio y se van, ¿no? Y el paramecio justo explota.
Cuando empezamos a estudiar la frecuencia, nosotros nos encontramos en los foros un montón de frecuencias que fue con las que empezamos a trabajar creyendo que eran correctas, creyendo que lo que estaban informando era correcto porque se suponía que eran foros de Rife, foros que estaban trabajando en esto, y no teníamos 50%, no estábamos así, o sea, funcionaba y no entendíamos muy bien. Entonces empezamos a trabajar con frecuencias comunes, que estas ya de por sí son muy altas, y esto es un programa muy bueno que hemos encontrado, pero con frecuencias de 200 Hz, 400 Hz y 600 Hz modulados. Hasta que me leí, me releí y encontré la información correcta de que lo que hacía el que siguió las investigaciones de Roger Rife, que es Hoyland, hacía una mezcla entre una frecuencia que él denominaba portadora, como la FM, y una frecuencia que tenía que estar en relación matemática. Ay, Dios mío. Esto quería... El láser. Aquí. El puntero láser. Entonces, él encontró que haciendo resonar una frecuencia patrón y a través de un cálculo matemático que tenía que ser muy preciso y dar una frecuencia específica, él encontraba la frecuencia de resonancia del moho, el parásito o de lo que quisiera tratar. Cuando empecé a investigar correctamente esto, empecé a investigar las frecuencias originales que tenía Roger Rife, el cálculo matemático y cuál debía ser la frecuencia. Y me encontré con que esto no estaba mal, no servía. Nos daba resultados porque el simple hecho de agregar electricidad al cuerpo le mejora. O sea, el simple hecho de aumentar el voltaje celular, aunque esté errado, ayuda a mejorar. Pero es que no da el resultado esperado porque no estamos realmente debilitando lo que queremos debilitar. Lo fortaleces, estás un poco mejor si cambias la alimentación. Te mejoras sobre ello, pero no se está haciendo el trabajo que queríamos hacer. Por eso no podíamos aumentar del 80%. Investigando, escribiendo a gente esto y lo otro, encontramos con que las frecuencias más correctas estaban muy por arriba de la que se decían en los foros. Y sobre todo que no tenían nada que ver o estaban mal comprendidas y no comprendían esta formulación matemática para hacer la resonancia matemática correcta, la resonancia de frecuencias correcta. De ahí en adelante empezamos a escribir todos los programas de nuevo con todas las frecuencias nuevas. Y empezamos con las cosas que más teníamos. Ella me dijo qué es lo que más estaba atendiendo y entonces empezamos a probar con eso. Cuando empezamos con este tipo de frecuencias, empezamos a superar el 85% de resultados. Cosa que nos alegró mucho y seguimos investigando por aquí. Luego encontré que había empresas, un día posteé, por eso pongo aquí, un día posteé las frecuencias en un foro que estábamos tratando, ¿qué estábamos tratando, Eva? ELA. Y mucha gente que tiene implantes tiene ELA, porque se forma entre el implante y los dientes un muchacho que se llama treponema dentícola, que ataca directamente el sistema neuronal, se pega a la mielina y no se hacen los desastres. Entonces se me ocurrió postear que si no tenía ELA porque tenía acumulación de metales pesados, de venenos o esto o lo otro, que podría ser por implantes, entre otras cosas, que por favor trataran infecciones de la boca, en las cuales yo puse treponema dentícola. Pues yo no sabía que esa frecuencia estaba patentada. Hasta este día yo no tenía ni idea que había gente que hacía esto. Entonces esta mujer, Charlene Wen, me mandó un mail diciendo que me iba a demandar. Suerte que mi mujer es abogada. Y entonces leyó la patente, todo esto y dijo, no, Carlos, eso es un malentendido, tranquilo, le escribimos, después nos terminamos queriendo esto y lo otro, y ahora yo le compro sus frecuencias para el equipo. Pero claro, esta mujer se ha roto la cabeza durante 40 años investigando biológicamente cuál es la frecuencia resonante de cada cosa. Y ella es tan precisa que desarrolló una patente que tiene unas 12 hojas donde explica matemáticamente cómo se obtiene la frecuencia resonante que mata al paramesio, al parásito, al moho o lo que sea. Entonces, claro, ella no puede patentar la frecuencia porque es un número, pero sí patentó la relación. Paramesio tal, en este caso, por ejemplo, que es la borrelia, creo,
es 637,87 Hz. Entonces yo no pude postearlo porque ella lo había patentado. Lo que me encantó de conseguir esto y de que ella me demandara, que es lo que sacamos de bueno, es que, coño, había una base científica pesada de la sociedad. Había gente trabajando en esto a modo biológico de alto nivel, ya que este es biólogo molecular. Entonces me pasó su patente, me pasó sus explicaciones, esto y lo otro, y me recomendó con qué foro entrar, con quién hablar, con quién preguntar, esto y lo otro. O sea, la cosa salió muy buena. Ella me mandó un par de cosas, y entonces sus investigaciones se basan en agarrar la línea o cromosómica o proteínas o lo que sea mejor para debilitar, medirlo, hacer un cálculo matemático y encontrar su frecuencia resonante. En muchos casos la frecuencia no sacan porque la mayoría de las bacterias tienen una forma geométrica muy singular en su, no sé cómo se llama la pielcita ahora que lo protege, que son muy parecidas en mucha cantidad de bacterias, en mucha cantidad de mohos. Entonces, en vez de debilitarlo a nivel de sus proteínas, lo que hacen es romperle, como lo vieron en el paramecio, romperle su piel, su protección, que es muy débil, es muy finita y es muy fácil de reventar. Entonces, lo que ella hace es buscar cuál es el mejor modo de atacarlo. Y ella te vende, es una de las tantas que te vende las frecuencias correctas con lo que logras el resultado sobre ello. Es muy importante porque sus frecuencias, cuando las empezamos a comprar, no tenían nada que ver con lo que estaba en los foros, en ninguno, pero en ninguno. Y nos perturbó bastante. Me encontré con un montón de personas y algunos foros donde se hablan. En muchos foros se explican cosas que no son, no entiendo muy bien por qué, no me voy a meter en ello. En otros te dicen la mitad de la verdad y la mitad no es, y tenés que estar todo el día muy fino para tratar de inteligir hasta qué párrafo venimos bien y en qué párrafo nos están tratando de meter el perro. Es como si incluso ellos no quisieran que lleguemos a las cosas. Pero actualmente yo compro las frecuencias a Jimmy Holman, ¿sí?, a Richard Lloyd y a Charlene Boyle. Y tenemos los libros de Nina Silver y de Brian Rosner. Ahora les voy a mostrar un poco. Jimmy Holman y Paul Vermont tienen más de 7.000 hojas de investigación. Ellos hacen pruebas en Petri, en vidrio. Activa, irradian los virus y todo, lo hacen en vitro, no lo hacen en persona. Pero Richard Lloyd, que ya es bastante mayor, lo ha trabajado muchísimos años en personas y trabaja junto a Nina Silver. Una persona que está aquí en España, que es José Bardazano, que está en Madrid, es de la Universidad de Madrid, él es catedrático de la Universidad de Madrid, estuvo trabajando con una gente del País Vasco en una máquina más o menos parecida, obteniendo muchísimos resultados. Tan así que él, junto a otros investigadores de Canadá y de Estados Unidos, escribió un reporte que se llama ¿Por qué Rife tenía razón? O sea, y es descomunal, porque toman a un chico de 32 años que tenía una bacteria comiéndose el hueso del cráneo, que se iba a morir no sé cuánto, como ya no sabían qué hacer, intentaron esto. O sea, él más otros 3 científicos, y a las 2 semanas el chico estaba recuperado. Entonces, él escribió un reporte diciendo por qué Rife tenía razón, que es de copiar porque es español, y si lo buscáis en YouTube encontraréis varios vídeos de él. Creo que ahora lo han aplastado, por supuesto. Le metió una demanda diciendo que vendía productos no sé qué, lo de siempre. Bueno, de eso no voy a ver. Aparte de comprar las frecuencias de este tipo de gente, comparo con otras máquinas que se supone que son las buenas del mercado. Así que he comprado también las bases de datos de estos 4 equipos. Y lo que hago es ver por dónde van ellos con las frecuencias para ver por dónde voy yo y si hay coherencia en ambas investigaciones. Y me leo los foros, a ver lo que dice la gente, lo que comenta, esto y lo otro. Pero la verdad es que teniendo a varios terapeutas que tenemos aquí, y Yanni, que siempre me está pasando información y esto y lo otro, vamos bastante seguros, pisamos bastante seguros sobre lo que estamos haciendo. Los libros que compramos, creí que se va a ver mejor. Los libros explican perfectamente enfermedad por enfermedad, o parásito por parásito, bronquitis. Es una inflamación, te explica un poco. Si está relacionado con algo también te lo explica. Y también te detallan exactamente las frecuencias que tenés que poner. Siempre se dice que son más o menos 3 minutos por frecuencia.
Si no es así, el mismo libro te aclara que deshaga 5, 7, 10 o más amplitud o lo que sea. Son muy explícitos, son muy correctos y están más de 30 años de evaluación. O sea, no es que se levantaron esa mañana y se pusieron a escribir los números como encontré en los foros, sino que son de investigaciones bien concisas. Están basadas en más de 10.000 estudios biológicos. Entonces, aparte de lo que investigamos, tenemos libros con los que contrastamos, tenemos máquinas con las que contrastamos y tenemos nuestra propia investigación. La señal que yo encontré que utilizaba la máquina original es esta. Esta fue la mejor señal que utilicé, que se encontró. Así que lo que hice fue intentar reproducirlo. Lo que sí encontré yo, a diferencia de ellos, es que era mejor mandar un pulso positivo y un pulso negativo a cada parte del cuerpo. O sea, polarizar la propia bioelectricidad corporal.